tal vez todavía no compitan por el título, pero si un par de estrellas empiezan a brillar como se espera que lo hagan, va a ser un equipo muy emocionante y muy divertido a seguir de cerca esta temporada. Bienvenidas, bienvenidos a El Colegial. Vamos a empezar una nueva serie para hablar de la previa a lo que va a ser la temporada 2023 de la NCAA, de la primera división del fútbol americano colegial. Y vamos a hablar de las diferentes conferencias. Vamos a hablar principalmente del Power 5, que son las 5 conferencias más importantes, para empezar a ver cómo llegan los equipos, quiénes pueden dar la sorpresa, quiénes pueden ser decepción, quiénes son los grandes candidatos a llevarse su título de conferencia y además ingresar a los playoffs y competir por el título nacional. Vamos a empezar el día de hoy hablando del SEC, también conocido como el Southeastern Conference, que es la conferencia más importante de la NCAA. Es donde están la mejor competencia, es donde están las universidades que han ganado últimamente y los que más presencias en playoffs también tienen. Entonces siempre hay un enfoque particular en la SEC porque llama muchísimo la atención de aficionados y de medios. Para los que no conocen la SEC, vamos a repasar rápidamente cuáles son las universidades y cómo está organizada la Southeastern Conference. Son 2 divisiones, como pueden ver. Es la SEC East y la SEC West. Y en una tenemos a Georgia, a Tennessee, a South Carolina, Kentucky, Florida, Missouri y Vanderbilt. Del lado oeste está LSU, Alabama, Mississippi State, Ole Miss, Arkansas, Auburn y Texas A&M. Recordemos que será el último año en el que esté organizado exactamente de esta manera, porque van a llegar 2 universidades de renombre para el 2024. 2 escuelas con mucho nombre, con mucha historia, que son Texas y Oklahoma, vienen del Big 12 hacia el SEC buscando mayor competencia, buscando mayor renombre, también mayor dinero, hay que decirlo. Y entonces es el último año en el que vamos a ver exactamente cómo está esta división. Lo que estamos viendo en pantalla son los standings del año pasado, algo que no nos importa para este año porque puede cambiar muchísimo todo. Podemos ver una temporada completamente diferente y por eso vamos a repasar cuáles equipos podrían dar sorpresa, cuáles podrían ser decepción y cuáles son los favoritos a ganar el título del SEC. Vamos a empezar con las decepciones. Y aquí voy a mencionar a 2 universidades en concreto. Vamos a empezar por una en la que generalmente hay muchos recursos, hay muy buena imagen, tiene su buena historia y por lo mismo los últimos años no han sido como esperados. Han estado posicionados media baja tabla del SEC y han decepcionado realmente a la gente que lo sigue. Estamos hablando de los Florida Gators. No están reclutando mal con todo este recurso monetario que tienen, con el renombre de la propia universidad. No tienen mal sistema de reclutamiento. Entonces deberían de estar mucho mejor de lo que realmente están en la actualidad. El año pasado acabaron con un récord de 6-7, que pues es un récord negativo. Y además perdieron para este año a Anthony Richardson, que era su figura, ¿no? Era un quarterback que era inconsistente, hay que decirlo. Dio momentos de brillantez, dio errores terribles también. Entonces habrá que ver cómo se ajustan esta transición a un nuevo quarterback que todavía no se define, pero Anthony Richardson ya estando en la NFL, evidentemente es una baja importante para Florida, que de por sí no les fue tan bien el año pasado y ahora pierden a su máxima figura. Además tienen un calendario complicadísimo. Vamos a repasarlo rápidamente porque puede pesar mucho en el resultado. Aquí lo pueden ver arrancando con un partido complicadísimo como lo es Utah. Es el mismo partido que ganaron la temporada pasada, que hizo que muchos se ilusionaran, que pensaran que iba a ser una gran temporada para los Gators, que pensaran que Anthony Richardson era la gran figura a seguir esta temporada. La realidad es que al igual que Richardson, de ahí empezaron las inconsistencias para todos los Gators de Florida.
Este año no va a ser nada sencillo ganarle a Utah. Es difícil que se repita la sorpresa porque justamente fue una sorpresa. Utah es el mejor equipo del Pac-12, al menos así lo ha sido los últimos 2 años, y ya estaremos hablando más de ellos en otro video cuando nos movamos a esa conferencia. Pero no es un partido sencillo y es un partido que yo espero que Utah gane. Después se enfrentan en la semana 3 a Tennessee, otro partido complicadísimo. Tennessee, vamos a estar hablando más de ellos en este video, pero es de los mejores equipos del SEC. Enfrentan también a Kentucky, que no va a ser nada sencillo. South Carolina, que es un equipo que van a depender mucho de lo que haga su quarterback, que podría ser una estrella o podría ser también un jugador bastante intermitente, como lo es Spencer Rattler. Tenemos también a Georgia en la siguiente semana, que Georgia es casi un partido perdido, ¿no? Hay que ser honestos. LSU es de los mejores equipos del SEC, también vamos a hablar más de ellos más adelante. Y Florida State, que pueden ser de las grandes sorpresas, no solo en su conferencia, no solo en la ACC, sino en toda la nación esta temporada. Entonces, sí, hay que ser honestos, no pinta bien la situación para Florida. Muchos cambios, va a ser un año de transición en la posición de quarterback y además pues van a tener un calendario complicadísimo que evidentemente eso siempre pesa. Vámonos con la siguiente escuela. Una escuela que también tiene mucho renombre, que lo mejor de sus últimos años han sido sus pateadores y tal vez eso habla mucho de la falta de talento en el resto del roster. Y estamos hablando de Auburn, de los Tigres de Auburn, rival histórico de Alabama, pero que en los últimos años han estado de capa caída, ¿no? Sus buenas épocas con Cam Newton al frente ya pasaron hace mucho y desde entonces no han recuperado ese nivel. Y la verdad es que no pinta bien la cosa porque el año pasado de por sí acabaron con un récord de 5-7, de lo peor del SEC. Y pierden además al que fue su mejor jugador en ofensiva, Tank Bigsby, el año pasado. La situación de Auburn no ha sido buena desde hace años. Debería ser mejor por el nombre que tiene el programa, pero no pinta que vaya a mejorar esta temporada tampoco. Vamos a movernos a los equipos que pueden dar la sorpresa. Empezando por los Tigres, por otros Tigres, no los de Auburn, sino los de LSU, los de la estatal de Luisiana. El año pasado, que tuvieron un buen año, un año bastante decente, con Brian Kelly al frente por primera vez. Récord de 10-4, 6-2 en conferencia, superando de esa manera a Alabama y yendo a la final contra Georgia, que perdieron esa final, pero era de esperarse. Georgia, como sabemos, es un equipo casi imbatible en estas épocas. Va a ser clave para LSU una dupla en ofensiva que tienen con el quarterback y con su receptor principal. Estamos hablando de Jaden Daniels y de Malik Nabers. Daniels, que viene de su mejor temporada al frente de LSU, y Nabers, que va a ser selección de primera ronda el próximo año, que puede ser de los mejores receptores de toda la nación. Entonces el dinamismo en la ofensiva de LSU va a estar presente esta temporada. También tienen una absoluta estrella en defensa, que es Harold Perkins Jr., que el año pasado de novato ya hizo muchísimo ruido. Entra a su año de sophomore y esperamos que siga mejorando. Vamos a ver también el calendario de LSU, porque es interesante cómo se fue acomodando. Van a arrancar con un partido complicadísimo. Ya mencioné un poco de Florida State, que espero que sean de las sorpresas de toda la nación este año. Es un equipo a la alza, como lo es LSU también. Entonces, este primer partido es de pronóstico reservado. Cualquiera de los dos se lo puede llevar. Pero si se lo lleva LSU, vean lo que sigue en el calendario. Sigue Grambling, que es absolutamente ganable. Mississippi State, que también se debe ganar. Arkansas, también muy ganable. Ole Miss, que no voy a hablar tanto de ellos en este video, pero sí quiero mencionarlos. Pueden ser también un dark horse esta temporada. Tal vez están un escaloncito abajo todavía de los que estoy mencionando en este tier de equipos, pero Ole Miss tienen a Jackson Dart de quarterback, que a mí me gusta mucho. Es un quarterback joven que se transfirió de USC hace un par de temporadas y tiene mucho talento. En high school era una estrella. Tienen una estrella de corredor en Judkins. Entonces, Ole Miss, dirigidos por Lane Kiffin, también son un equipo a tener en consideración. Aún así, creo que LSU parte como favorito en este encuentro.
Missouri, un equipo totalmente ganable. Auburn, ya hablamos de Auburn, tienen que ganar ese juego de LSU. Contra Army no tiene posibilidad absoluta en ganar este enfrentamiento. Y entonces llega el partido importante, ¿no? Frente a Alabama. Pero para este entonces, si le ganaron a Florida State, LSU puede llegar invicto. LSU puede llegar con una marca de 8-0 para enfrentar a Alabama y tener un envión anímico importante. Y siendo un buen equipo, al igual que lo es Alabama, va a ser un enfrentamiento durísimo para cualquier equipo. Y si lo gana LSU también, pues desde aquí a los playoffs, ¿no? Se enfrentan después a Florida, que ya hablamos de ellos, Georgia State, que tienen que ganarlo, y Texas A&M, que también puede ser complicado. Vamos a hablar un poco más de Texas A&M adelante, pero sigue siendo favorito LSU. Es decir, si un par de resultados complicados se ven a favor de LSU, pues sí, son candidatos a los playoffs. Hay que seguirlos de cerca esta temporada. Vámonos entonces a la siguiente universidad que podría dar la sorpresa, y es justamente Texas A&M, que quería hablar de ellos. Es difícil que A&M tenga un peor año que el pasado. Fueron una decepción absoluta porque se esperaban cosas de ellos y acabaron con un récord de 5-7, un récord negativo que los puso al final de la tabla de ese oeste de la SEC. No hay manera que empeoren porque es un equipo con bastante talento. Es un equipo que ha invertido muchísimo en el reclutamiento. Tal vez es el equipo colegial que más ha invertido en ese aspecto. Y por lo mismo tienen a jóvenes muy interesantes, ¿no? Hablamos de Evan Stewart, de Connor Weigman, de Walter Nolan, de David Hicks, Shermar Stewart. Realmente todos ellos reclutas de 5 estrellas con muchísimo talento. Me emociona especialmente Evan Stewart, el receptor. Van a estar escuchando de él en los próximos años, sin duda alguna. Entonces es un equipo con talento joven excepcional, que sin duda irá a la alza este año. Hay que tenerlos en mente. Los Aggies de Texas A&M tal vez todavía no compitan por el título, pero si un par de estrellas empiezan a brillar como se espera que lo hagan, va a ser un equipo muy emocionante y muy divertido a seguir de cerca esta temporada. El último equipo del que quiero hablar, que pueden dar la sorpresa, ¿no? Que le pueden pegar a las grandes instituciones, a los de arriba, puede ser Tennessee, que ya casi lo hizo el año pasado, ¿no? Acabaron con un récord de 11-2. Y si no fuera porque Spencer Rattler dio la mejor actuación de su carrera colegial contra Tennessee, los Vols hubieran avanzado a los playoffs. Los Vols hubieran estado en ese top 4 y hubieran peleado por el título nacional. Llegaban con solo una derrota a ese penúltimo partido de la temporada, y esa derrota fue contra Georgia. Por ser un equipo tan complicado como Georgia, no pesa tanto para el comité de selección de los playoffs, y sí hubieran puesto a Tennessee con solo esa derrota en los playoffs. Pero bueno, se apareció South Carolina, se apareció Spencer Rattler, un jugador que también vamos a estar hablando mucho de él porque prometía muchísimo en sus inicios con Oklahoma y fue muy intermitente, pero tiene ese talento y lo demostró justamente contra Tennessee la temporada pasada. Lanzó para 6 touchdowns, más de 400 yardas para el mejor partido de su carrera, lo que provocó que Tennessee pues no fuera a los playoffs. Aún así, pues están muy cerca de lograrlo, ¿no? Sale Hendon Hooker, que fue de los mejores quarterbacks de la temporada pasada. Pero ahí tienen a Joe Milton también como su suplente, ¿no? Joe Milton, que por lo que destaca es por su brazo. Tiene una fuerza impresionante en el brazo. Por lo mismo, a veces es inconsistente, a veces la lanza demasiado lejos, vuela a sus receptores. Pero si puede ajustar un poco, Joe Milton es un quarterback también bastante interesante que puede liderar esta ofensiva y que puede tener un nivel similar a lo que tuvieron los Vols el año pasado. Si de plano no rifa Milton, ahí también tienen uno de los mejores reclutas de este año, ¿no? En Nico Yamalaeva, que es de California, 5 estrellas, alto, rápido, ágil. Yo creo que esperan que él sea el titular para hasta el próximo año. Pero si no funciona Joe Milton, no me sorprendería que le den la oportunidad desde ahorita y que también tenga con qué liderar esta ofensiva de los Vols y puedan intentar darle esa sorpresa que casi dan el año pasado. Vamos a hablar entonces finalmente de los 2 equipos favoritos a ganar esta división. 2 nombres obvios, evidentes, arrancando con Georgia, con los actuales campeones, los actuales bicampeones de hecho del fútbol colegial. Fueron invictos el año pasado, 15-0.
No voy a pasar demasiado tiempo hablando de por qué son favoritos, creo que es un poco obvio, pero buscan convertirse en ese primer equipo en la historia reciente en ser tricampeón de manera consecutiva. Entonces esa es una historia a seguir este año sin duda alguna. La gran duda es la posición de quarterback. Todo indica que va a ser Carson Beck, un recluta de 4 años, un recluta de 4 estrellas de hace unos 3 años que tenía talento en high school, pero aún no se ha probado a nivel colegial. Lo que sí es que va a tener absolutamente todas las armas en esa ofensiva, y lo que más brilla de Georgia es la defensiva. Sí, pierden también varios jugadores que se van a la NFL, pero la cosa con Georgia es que son de los que mejor reclutan en todo el país. Entonces cada año llegan 5 estrellas, cada año están repletos de talento. Entonces los que van a salir van a ser reemplazados por jugadores de igual o mayor talento. No deben de qué preocuparse. Y lo más importante, mientras esté ahí Kirby Smart, esa excelencia, ese trabajo duro que ha caracterizado a Georgia los años anteriores y por lo cual han tenido tanto éxito, ese trabajo duro va a continuar, no va a cambiar nada, y Georgia tienen que ser desde ahorita los favoritos al título de este año. La otra universidad que hay que considerar como gran favorita a pelear por el SEC es Alabama, ¿no? Alabama, que es el programa más exitoso en la historia del fútbol colegial y en los años recientes ha sido totalmente dominante. Creo que tampoco debo explicar demasiado por qué pongo a Alabama como favorito, porque desde que existen los playoffs, Alabama ha sido seleccionado para participar en ellos en 7 ocasiones y solo se han perdido en 2 ocasiones los playoffs. Es un dominio absoluto. Si no fueron a los playoffs el año pasado, que fue un poco una decepción, entre comillas decepción, porque solo perdieron 2 partidos, pero esos 2 partidos los dejaron fuera de playoffs y no es a lo que está acostumbrado Alabama. Si no estuvieron en playoffs el año pasado, deben de estar esta temporada. Nick Saban va a hacer todo para que regresen a los playoffs este año, porque nunca en la historia se han perdido 2 playoffs consecutivos. Igual que Georgia, tienen que elegir un nuevo quarterback, porque sale Bryce Young, primera selección global, ¿no? a los Carolina Panthers, y tienen que elegir a su sucesor, que eso siempre pues da una pequeña duda porque hay un periodo de ajuste, ¿no? Lo complicado este año va a ser cómo Saban maneja la ofensiva sin tener realmente una estrella establecida, ¿no? En las skill positions. Por primera vez en muchísimo tiempo, Alabama llega a pretemporada sabiendo que no tienen asegurado al 100% un referente de quarterback, de corredor, de receptor, de ala cerrada. No hay alguien en esa ofensiva que ya haya marcado diferencia en el pasado, que haya marcado tanta diferencia como para ser considerado una estrella. Por ahí podrían saltar Jace McClellan o Malik Benson, pero siguen sin ser las estrellas que sí han tenido en años pasados Alabama, y va a ser interesante ver cómo maneja eso Nick Saban. Por ejemplo, Georgia tiene a Brock Bowers, ¿no? LSU tiene a Malik Neighbors, que ya hablamos de él. A&M tiene a Evan Stewart. Alabama no tiene esa figura en ofensiva, y va a ser interesante cómo Saban, que sigue siendo un genio absoluto, va a manejar esa situación. Para cerrar este video les quiero dejar 3 nombres, 3 talentos a seguir, 3 jugadores que yo voy a estar siguiendo de cerca esta temporada porque son elegibles para el próximo draft y pintan para ser selección alta, al menos ahorita en pretemporada. Entonces hay que seguir de cerca, en principio, a Brock Bowers, el ala cerrada de Georgia. Rara vez hay un ala cerrada tan emocionante. Lo fue Kyle Pitts en su momento. Va a tener un hype similar Bowers esta temporada. Lideró en recepciones y en yardas aéreas a Georgia en sus primeros 2 años, de novato y de sophomore, que fueron justamente los años del campeonato, es decir, cuando Georgia fue el mejor equipo de la nación. Es un ala cerrada completísimo que hoy por hoy ya podría estar en la NFL y van a escuchar mucho de él esta temporada. Les recomiendo que lo sigan de cerca. Otro nombre que les quiero dejar es el de Kool-Aid McKinstry, el corner de Alabama. Como mencioné, las dudas con Alabama están en la ofensiva, no están en la defensiva, porque ya están cargados. Y su gran estrella, el cornerback 1 hasta el momento para el próximo draft, es Kool-Aid McKinstry. No solo su nombre es cool, también su estilo de juego y verlo en cancha es bastante cool.
Por último, les voy a dejar con otro nombre de Alabama, J.C. Latham, el tackle ofensivo. Hablamos un poco de las skill positions que pueden tener sus dudas en Bama, pero donde sí están cubiertos totalmente es en la línea ofensiva, y la gran figura va a ser J.C. Latham, que el año pasado fue tackle derecho, no permitió ni una sola captura al quarterback, y ahora seguramente lo van a pasar de tackle izquierdo, que es esa posición premier, digamos, en la línea ofensiva, y que si le va bien en esa posición, si se adapta bien, va a ser segurísimo una primera selección del próximo draft. Eso es todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden darle like. Comenten quién creen que se va a llevar el SEC este año. Y suscríbanse para contenido cada semana para que lleguen bien preparados a la temporada de la NCAA. Muchas gracias y hasta la próxima.